Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Hoy estamos en uno de los locales emblema de la ciudad de Ushuaia, como es el local de ropa de María Eugenia, en su nueva sucursal aquí en Cuánib 774, porque a partir de este programa estamos con ellos, nos facilitan esta vestimenta hermosa, por cierto, y los invitamos a visitar el local en Cuánib 774, aquí en Ushuaia, porque también hay todo un sector de ropa urbana con precios extraordinariamente accesibles. Así que muchas gracias a María Eugenia, a Natalí, a la gente de María Eugenia en Cuánib 774 por esta predisposición y colaborar con nuestro programa. Programa que hoy va a estar dedicado, como lo hemos hecho en más de una oportunidad, a los italianos, a la inmigración italiana llegada a Tierra del Fuego en 1948 y luego en 1949. Ese grupo de italianos de familia que contribuyeron al desarrollo y al crecimiento de la ciudad de Ushuaia. Y hoy vamos a hablar en esta primera parte con estas historias de vida a cargo de María Laura Taberna, también Carmela Dinjana, y cerraremos con Carlos Eninger. Ellos van a contar lo que sus padres y abuelos le han contado de estos primeros años en la ciudad de Ushuaia. Lo hacemos luego de este primer corte comercial. Lo anunciado en el bloque anterior, en nuestra apertura, vamos a compartir los testimonios de Laura Taberna y de Carmela Dinjana, dos queridas vecinas de nuestra ciudad, muy pequeñas cuando llegan a este lugar. Por lo tanto, sus relatos se basan en lo que sus padres les fueron contando. Y también nos van a hablar de cómo es esa vida en el Villaggio Viejo, en el hoy conocido barrio Solier. Queremos hacer una pequeña salvedad, ustedes los van a escuchar muy bien, pero por ahí mis preguntas se escuchan mucho más bajo, estaba un poco más alejado de ella. Pero lo que vale es el testimonio de estas historias de Laura y Carmela. Muchas gracias por acompañarnos. Qué importante y qué lindo que son conocer sus historias, ¿no? Porque forman parte del crecimiento de esta ciudad. ¿Qué edad tenías, Laura, María Laura, cuando llegaste acá en 1949 a Ushuaia? Yo tenía 2 años cuando vine. ¿Y el caso tuyo, Carmela? Y bueno, en 1949 tenía 3 años. 3 años. Sí. Así que del viaje no se acuerdan No, mucho. nada. ¿Y qué contaban los padres, sus padres de ese viaje? Y de la guerra de Italia, todo. Que por eso vienen para Argentina. Claro. ¿Y del viaje, Laura, te contaron algo tus padres? En mi viaje ese vino mi abuelo, vino mi tío, mis primos. Mis primos eran grandes, tenían 8, 9 años, 10 años. Y mi mamá conmigo, chiquitita. Claro. Y bueno, y eso más o menos me contaban la historia de mis primos, de lo que pasó también, lo mismo que ella con la guerra. Que no sé si será, como me dijo mi primo, que se le había caído en la casa una bomba. Así que, pero no pasó nada grave, por suerte. Pero y bueno, historias así me contaban. Claro, pero ellos deciden entonces que sus padres decidieran venir, Claro. ¿no? Con la empresa. No, porque en la época esa que de Perón, que los trajo. Claro. Corsari. Sí. Claro, mi papá, por ejemplo, él salía a vender helados, porque mi tío tenía una heladería en Italia. Entonces él salía en bicicleta a vender helados. Y en una de esas gritan que dice un muchacho: Ernesto, ¿no te enteraste que están buscando gente que quiere venir a la Argentina? Entonces él aprovechó, y esto después averiguó que era en Borsari, de la empresa Borsari. Y bueno, entonces de ahí se embarcó, vino primero él en el 48 y después venimos nosotros, él nos llamó a nosotros para venir aquí. Claro, primero establecerse, juntar el dinero para venir, Claro, ¿no? claro. Carmela, ¿y qué trabajo hacía acá tu padre? Y era consultor. Albañil. Sí, consultor. Él construyó distintos... Sí, le ayudó ahí en el barrio Bron. Bien. A hacer todas las casas. Del barrio Brown. Sí. Bueno, pero los italianos también cuentan en varias familias que aparte del barrio Brown, Sí. o el Bronx,
hicieron este barrio donde También, estamos sí. grabando, ¿no? El Vilayo. Viejo, Claro, El Vilayo Viejo, Sí. pero también la pequeña represa, o sea, que hubo varios trabajos. Sí, ¿no? uno que va por el Pipo, que es una casita en Saigón de su papá. Ahí sí, bien. ¿Y recordás, Carmela, dónde vivían ustedes Y cuando en llegaron? la casa de ella. ¿De quién? En Vilayo, acá, en la segunda casa. De María Pontoni. Sí. Ahí vivieron. Sí. Y después Y que se después Pablón Sí. nos alquiló ahí donde estaba la municipalidad. Sí. Ahí estaba Viltru, estábamos nosotros y estaba Sony. Y ahí teníamos una quinta grande, teníamos gallina, la vaca, todo, quinta, todo. Eso es en la calle Coronado, más o Sí, menos, ¿no? sí, al lado de la casa de la municipalidad. Ahora nosotros abandonamos ahí porque mi papá quería comprarle a Coso, ¿qué dijiste? Pablo. Y Pablo dijo, no, que mi hermano lo quiere vender y que al final era fiscal eso. Era Nosotros total. nos venimos y somos todos. Bien. Sí. Y Laura, ¿tu padre qué trabajo realizó acá en...? Mi papá también vino como capataz, también hizo las casas del Solier, hizo también en Piedra Buena, hizo la misión, pues yo me acuerdo que lo llevaba a pasear y me decía, mira, me contaba todo cómo era la misión, cómo era la construcción, todo. Ajá. Así que no, tiene muchas cosas que hizo. Después me acuerdo que cerca de la fábrica de madera terciada había muchas italianas que trabajaban acá. Claro, las casas, lo que conocemos después como barrio, la zona del Colombo, Claro, ¿no? claro. Estaba ahí Sí, sí. Trabajaron ahí, que mujeres... Claro, había Las mujeres trabajaban ahí. Estaba la fábrica de madera terciada. Sí. Claro. Y bueno, me acuerdo de eso, que nosotros íbamos ahí, inclusive jugábamos ahí Sí. en la fábrica esa. De terciado. Bueno, eso, ¿cómo era esa vida para ustedes chiquitas, ya un poco más grandes, adolescentes, esa vida en esos años, fines de los 40, principios de los 50? A ver, Carmela. Yo, por ejemplo, de mi casa, yo que vengo un río ahí, Sí. me mandaba mi mamá a buscar con balde que no había agua ahí. El balde con agua, viste, el chorrillo. ¿Sí? Y mi mamá iba a lavar la ropa al río. Mirá. Así que, bueno, y teníamos todo de gallina, teníamos la quinta. ¿Y ustedes participaban de esas actividades de la casa, de que yo dar de comer a los animales? Sí, fue así, Sí. no, sí. ¿Y en los inviernos cómo eran? Y Porque no había gas, por ejemplo, ¿no? No, salía más a sacar la nieve con papá, ¿viste? Así, nevaba un montón en ese tiempo. No, había esas estufas de queroseno. Claro. ¿no? Que esa tenía De velas. leña, sí. No, nosotros tuvimos siempre de leña. Ah, Nunca tuvimos gas, nada de todo. Todo a leña, ¿no? Todo a leña. Todo a Digo, pero siempre cuentan los chicos, hoy los tiempos cambiaron, que ayudaban a los mayores a juntar la leña Sí. para prepararse para el invierno, Claro, ¿no? ¿Eso lo hacían ustedes también? tacos de leña, picarla, eso. El taco de leña. Sí. Y hablemos un poco, antes de ir cerrando, las comidas. ¿Se conservaban esas comidas típicas traídas de Italia? No, mi mamá siempre hacía polenta. ¿Polenta? Polenta. ¿Sí? Violenta, toda comida. las pastas. Las pastas sí, Claro, sí. se amasan. lasaña, la También mi lasaña. mamá hacía Todo fideo casero. casero, Todo casero. que lo hacía mi papá. Y mi mamá decía, está muy duro, ¿no? Y decía, no, dice. Mirá, Siempre bueno. le buscaba un pero, que estaba así, que estaba así. Y un buen día se va a Borsari y dejan de trabajar, ¿no? ¿Qué otros trabajos entonces consiguieron sus padres? Mi para papá seguir? trabajaba agarraba obra en la base. Siempre como constructor, como Claro, albañil. sí. Y después mi mamá tenía que ir a cobrar, pero nunca pagaba, ¿viste? Entonces mi mamá se iba a la base con mi otro hermano, ¿viste? Que demoraba un montón para cobrar. Pero ese fue el trabajo de tu padre. Sí, siempre. después empezamos con el negocio. Está en la avenida San Martín. Sí, no, pero primero Ah. empezamos acá en el Vilayo, donde Ah. vivíamos. Teníamos, vendíamos ahí, ¿Qué vendían? por ejemplo, apoyar, no sé si te vas a ver más. Un italiano que vivía, ¿te acuerdas apoyar? Pues ya no. Del correo arriba, que éramos compadres con mi papá. Entonces mi papá hizo un trabajo de construcción, no sé qué hizo en la casa, ¿viste? Ajá. Como no tenía plata para pagarle, le dio una caja grande así todo, mercadería. Y así empezó el negocio. ¿Negocio qué? Y de ropa. De ropa. Sí, empezó a vender, después nos venimos para el centro, que, ¿cómo se llama Fadul? Pero primero Ale- estabas en la calle 9 de Julio y San Martín, la esquina esa estaba. Claro, sí, de ahí del Vilayo
sí, alquilamos de Alejandro Fadul. sí. ¿Cómo es el que murió? Fadul. Bien. ¿Cómo se llama? Alejandro. Fadul. Sí. Bueno, él nos dio una mano, nos trajo ahí y ahí alquilamos, seguimos con el negocio, grande, de todo. Ujú. Después de ahí le compramos el terreno donde estamos ahora a Coso, ¿cómo se llama? Pablón. A Pablón. Sí. A Nicolás. Sí, y ahí mi papá construyó todo el hotel, todo eso. El hotel, claro, que Sí. conocido sí, Claro. y el negocio. Claro. Y en el caso tuyo, Laura, tu Y padre. bueno, cuando salimos de Solier, Ujú. le alquiló mi papá a Martínez, que fue el Hotel Castelar. Ujú. Y ahí habrá estado ese hasta el año 61, 62. Después de ahí se pasó al que es el Cine San Martín. Al Cine San Martín. Ahí Claro. estaban ustedes en el primer piso, creo que atendían, ¿no? Claro, sí. ¿Sí? No. Sí, sí. Los dos, Arriba y claro. abajo, Los claro. dos, claro. Porque eso, bueno, se hizo socio con Fadul, pero Claro. después también hizo como un acuerdo con los Lonchari. Con los lonchares, claro. Así que, bueno, y ahí después agregó le pidió un pedazo más de terreno a Fadul, Ujú. y bueno, y construyó la otra parte que era de la confitería. Exactamente. Bueno, y él era famoso por los helados y por la torta ¿De qué? No, ¿Cuánto? tu mamá siempre Sí, decía la torta torta de Milhoja. Ah. Era la locura de las tortas de Milhoja. Claro. Y y bueno, y esto se lo enseñó mi tío, porque mi tío vino de Italia también, como no le fue bien las cosas, entonces vino acá a la Argentina, estuvo trabajando con mi papá, le enseñó a hacer todo lo que es pastelería, heladería. Y Famoso, después, sí. claro, y después pasó acá al cine, y ahí puso heladería, confitería, y el cine también. Que ahí hay unas anécdotas preciosas. Por ejemplo, ¿alguna que quieras contar o que puedas contar? ¿Alguna? Mi hermano, que hacía cada desastre, porque le gritaban todo por ahí. Claro, no sé si se acuerdan, Mini. Sí, Bueno, cómo no. Enrique. Mini Enrique, él era el que pasaba las películas. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba? A veces no la removía. No, rebobinaba. Claro, entonces cuando iba, no podía ir Mini, le decía a mi hermano, che, Romano, andá vos porque hoy no puedo ir. Bueno, entonces él iba. Entonces empezaban a pasar la película y en vez de empezar al principio, empezaba por el final. Entonces gritaban, Romano, ¿qué estás haciendo? Les pasaba eso. Sí. O se cortaban las películas a veces también, ¿no? Sí, se cortaba, por ahí se les cortaba y se veía con huevo frito. Claro, celuloide, claro. me imagino. No, pero era la parte de arriba donde ellos pasaban la película, más el público que le contestaba el que estaba arriba porque le pasaba mal la película. Exacto. Así que era toda una anécdota eso. Por eso, Cómico, es inolvidable eso. Cinema Paradiso pasa mucho eso, ¿no? Esas historias de los pueblos chicos con el cine. Y a donde vayas siempre va a encontrar alguien que te va a contar esa anécdota. Seguro. Bueno, chicas, para culminar, ¿a qué escuela fueron? Escuela Yo primaria. la primera está acá en La la 3. número 1 donde está la municipalidad. Vos habrás sido de la otra. Acá, de esta que cruza acá, ¿es la 3 o la 9? La 3, la escuela número 3. Y después fuiste a la escuela número 1. Y Laura en la escuela Yo fui número la 1. número 1, ahí donde está la municipalidad ahora. Claro. Ahí Y estaba después yo. fui a yo Pero a... primero que hice yo estaba en el Colegio de las Monjas, que fue en el 57. En Río Grande, 58, en María Río Grande. Auxiliadora. Ah. Después vine acá y me fui a la número 1. Bueno, y como conclusión, han pasado tantos años de la llegada y ahora nos encontramos en una ciudad que sigue creciendo Claro, de sí. forma constante. Bueno, ¿cuál es el mensaje de ustedes que han venido cuando esta ciudad era una pequeña aldea, un pequeño pueblo? Mi mamá ¿no? lloraba todos los días que se quería volver. Claro, extrañaba, Mi mamá ¿no? también. Sí. ¿Y a ustedes qué dicen? ¿Cómo ven este crecimiento de la Y ciudad? bueno, todo muy lindo. Yo me quedé Sí, un poco sí. en el pasado, me gustó la historia esa. Mm. Antes era más divertido, teníamos los trineos, teníamos los patines, que era la 25 de mayo es altísima, y echaban chispa cuando venían, hacían Los trineos, con los trineos. claro, y hacían campeonato, pero nada que ver lo que es ahora. Después de la 9 de julio, Sí. ahí nos tirábamos siempre con trineo. los trineos con una mujer de Pablón, que tenía como 6 hijos.
Y con eso nos tiramos de noche con trineo. Así que Sí. muchos recuerdos, claro. Sí. Y mi tío había hecho los taquines que le ponían para los zapatos, sí, para el hielo. Claro. Ah. Ajá. Entonces él fue el primero que inventó los taquines. Mirá. El nombre de tu tío, Era Arturo Taberna. Arturo. Él fue el creador o empezó a imponer los Claro, taquines, claro. digamos, ¿no? Él trabajaba en la base, Ujú. como Ahí- mi tía también trabajaba en la base. y ahí los hacía. Ah. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. ¿Pasó el susto, pasó el miedo ya? No, tranquilo. Tranquila, bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Otro de los invitados, esto fue a través de la Sociedad Italiana de Ushuaia, es Carlos Enigen, otro vecino de nuestra ciudad. Él también viajó desde Génova hasta la ciudad de Ushuaia, hasta Tierra del Fuego. Y seguimos con estos relatos de 1948 y 1949. En este caso, Carlos nos habla también de cuáles fueron las condiciones del viaje, largo por cierto, pensemos y ubiquémonos en la época, y qué sucedió cuando se concluye el contrato con Carlos Borsari. En la época que la empresa de Borsari tenía lo que le llamaban la familia Agraria, Megría, aserradero, carpintería, en Bolonia. Después ya el posguerra no tenía trabajo además y aparece la necesidad de Argentina de llevar inmigrantes de Italia para venir a hacer la reconstrucción acá de lo que pensaba la Armada con relación a los barrios, las casas y la usina y todo lo demás. Para esto Borsari se contacta con ellos, viaja a Buenos Aires, va y viene. En definitiva, el gobierno argentino le firma a través del ministro Anadón, le firma un convenio, un contrato, donde vienen acá a hacer específicamente las obras y le especifican también qué es lo que tenían que hacer, la madera terciada. Entonces, con créditos del banco, esto es importante, del Banco Industrial Argentino, que se le otorga a la Borsari, él compra las maquinarias, porque acá había mezcladoras, prensa a vapor, la caldera, bueno, todo lo que vieron, camiones, eso, bueno, hubo que comprar y traer. Así se prepara el viaje. El barco, posguerra no había barcos sanos y de pasajeros, porque eran todos modificados para el uso de la guerra. Y estaba en Polonia el Génova, que lo usaban para llevar carbón, asistir a los barcos de guerra con carbón. Lo modifican, lo preparan todo, lo preparan como para venir con la carga y para pasajeros. De ahí salen el 28 de septiembre. En un viaje hasta aquí, con los 600 obreros, más alguna familia, el primer viaje que llega acá el 28 de octubre de 1941. Digamos que para conocimiento de quien está escuchando y viendo esto, ¿no? Que Italia, como muchos países de Europa, estaban saliendo de la Segunda Guerra, ¿no? Que había concluido en el 45 y estamos hablando ya de 1948, ¿no es cierto? Por eso la dificultad de conseguir un barco acorde para el transporte, ¿no? Bueno, yo siempre tomo el paralelo de que acá se quiso explotar el Monte Cervantes para salvar los hierros, las chapas, para hacer barcos nuevos para la guerra. Ese fue el motivo principal de venir a rescatar el Monte Cervantes. No había chapa, no había hierro, ¿no? Claro. Y esto lo mismo pasa con este barco. Bueno, y entonces... bueno, se publica dentro de las necesidades que tenía la empresa en la zona norte de Italia, el centro y norte, porque preferían ese tipo de gente que sabía como capataz, albañiles y demás, que tenían una escuela de trabajo distinta al sur de Italia. Entonces ahí se corre la bola, digamos, todo el mundo se presenta y dentro de esa también necesitaban la presencia de un médico. Y mi padre estaba ya radicado en el pueblo de mi madre, en Udine, hacía 2 años, 3. Y también tenía la persecución de todo el posguerra italiano, los partisanos, los comunistas, esto sí que lo volvían loco, no tenía documentos italianos, él era alemán y estaba ejerciendo la medicina en la zona norte de Italia, que había meses o años que no había médico. Entonces termina en un campo de concentración, que esto también es una historia bastante linda. Regina Coeli, que está pegado al Vaticano. En aquel momento eran barracas de chapa y ahí venían todos los refugiados que no tenían posibilidad de volver a su país, no tenían documentos, estaban ahí refugiados en Italia. Y serían 100, 200, no sé lo preciso, pero mi padre estuvo preso allí. Eso lo manejaba la Cruz Roja.
le daba los alimentos, los víveres, qué sé yo. Estos víveres no llegaban, entonces dentro del campo de concentración se hace una revuelta para tomar el campo y exigir la comida que querían. En esta revuelta los italianos mandan unas tanquetas con ametralladora, es una ráfaga intimidatoria a un nivel de las chapas y bueno, por eso es importante lo que relato porque de esa ráfaga queda herido Honjik Jones. Ajá, sí. Bueno, Jones estaba con un grupo de yugoslavos, con Arco y con otros más que estaban presos también ahí, que por otros caminos llegaron al sur. Llegaron acá, a Ushuaia, claro. Así que la historia es linda contarla porque yo ya estaba casado y venía don Johnny a traerme agua y cosas y decía, mira tu papá, y tenía la bala que mi padre lo había operado, tenía una costura con hilo común y se reencuentran acá. Se encuentran acá en Ushuaia. Bueno, y finalmente tu bueno, padre... Sí. Mi padre entonces combina con la gente de Borsari, lo toman y tiene que viajar a Génova, donde se prepara todo el viaje. La primera tarea era permitir que todos los italianos que querían venir tuvieran aptos de salud, o sea, pichicatearlo con penicilina, buscarle todo lo que, las maneras como podían estar normales para que el visado de los médicos argentinos les permitiera venir. Claro. Eso se hacía después en Génova, en el mismo puerto. Y ahí Borsari lo hace vivir a mi padre en Bolonia, mi madre ya estaba embarazada de mí, mi hermano tenía 2 años y algo, yo nazco en la carpintería de Borsari, en la vía Caselvática. Y a los 10 días, ¿no? A los 10 días embarcamos para acá. Si salía el barco a tiempo iba a ser portugués porque el comandante del barco era portugués. Claro, porque se hacía en alta mar. Bueno. Y para esto, Borsari, como era el italiano más chico, me bautizó, me apadrinó y por eso me llamo Carlos. Bueno, sí, y eres el más chico. El más chiquito. Estamos hablando de 1948. 48. O sea, ahí ya viene tu padre, tu mamá, tu hermano Ado y vos. Claro. Bien. Llegamos acá. Primero el lugar donde estuvo mi padre, la parte operativa de medicina y demás para los italianos fue dentro de la base, lo que después fue el casino de civiles al lado de la usina Worthington, de la comandancia enfrente. Ahí atendía a los italianos, después le armaron acá la enfermería, que es donde vivía la familia Ferreira, en Solier, que es 2 casas con forma de T. En una parte tenía los consultorios y atrás internaba a algunas personas. Las condiciones no eran buenas para conseguir agua para lavarme los pañales, había gente que le daba la cuota que le correspondía para que yo pudiera tener los pañales lavados, me contaba eso, ¿no? Las comidas, bueno, las distintas competencias, quien comía más tallarines, cosas así para ir pasando el día, todos venían como apiñados en el barco. Y bueno, llegaron acá, primero había un libro sobre Tierra del Fuego, que se veía los indios y todo demás, todo tenía esa imagen, ¿no? Sí. Cuando llegaron a la bahía ya les cambió un poco el concepto, claro. Y después al poco tiempo de estar acá, de tener comida, de comprar un cajón de manzana, de comprarse zapatos, de tener carne, bueno, todo les dio otra vida, ¿no? Y esto también quería, quizás sean un poco fanático de Borsari, pero a mí me enorgullece la tarea de Borsari, porque en 1948 venir con 600 hombres, las mujeres, instalar las empresas en un lugar donde no había víveres, no había donde alojarse. Es una empresa pero faraónica, ¿no? Y el tiempo que estuvo desarrollándola. Acá los contratos eran para hacer las obras además y mandar madera para el norte, ¿no? La madera terciada, el aglomerado. Cambian las condiciones políticas de Argentina, ya vino la revolución del 55, el 53, ya los contratos, no había dinero que venga acá, ya se acabó la obra, no había nuevas obras y se vivía con lo que mandaban desde el aserradero, de la fábrica de ventanas, puertas, aglomerado, lo que se mandaba con eso vivían. Sí. Entonces muchos fueron a trabajar a la base, como contaba recién Sarmela, y otros por su cuenta armaron empresitas como Perciali, Guiati, que también hacían obras de ese tipo. Y así como eso, otros, Nelomani y Motter hacían los caños de cloaca. Bueno, empezaron a hacer fábricas y a mantenerse acá. Costaba, tal es así que cuando mi padre deja de ser médico, porque como ser extranjero no podía ejercer la medicina, tuvo una denuncia de un dentista por haber sacado una muela, qué sé yo, y terminó en la justicia nacional, el juzgado federal estaba en Piedrabuena, Santa Cruz. Ahí fue trasladado, de allí le dijeron, mire, usted conserva el buen nombre y honor, pero no puede ejercer hasta que no vaya a hacer la reválida. Ya teníamos 3 hijos, mi padre volvió, renunció a la empresa Borsari, compró 25 vacas, compró un sector del Tambo donde está Vintrup ahora,
donde está la municipalidad ahora, todo eso tenía una quinta. Y ordeñaba leche y mi primer trabajo a los 5 años fue repartir leche con mi hermano Ado, que tenía 7. Hacíamos a pie todo este barrio. Cuando nos pedían un poco más de leche, cruzábamos a pie el río y bendecíamos un poco para tener un distinto para nosotros. Bendecía la leche. Yo, hablando de leche, para que vean lo que era tener un trabajo, tener una condición económica de subsistir con la familia. Cuando se vendía leche en Ushuaia, lo que es Continental, la escuela de policía, todo allá, era un gran sembrado de avena de pastoriza. Todo lo largo desde el río hasta la escuela de policía era todo avena. Entonces pastoriza tenía forraje para el invierno. Acá en el barco de la Armada, si no trocaba en Madrid y si Madrid no había pasto, no tenías que darle de comer a los animales. Nuestras vacas tenían el basural donde están las 200 viviendas, que comían la hierba, andaban por las casas del Brown, lo que sea. Y la reducción de la cantidad de leche también era menor. Sacábamos los farolitos chinos a los árboles, la hoja del... Bueno, y mi papá le hacía con pan en aquel entonces la panadería era de Villaverde. Le daba pan duro, qué sé yo, le hacíamos una olla grande, un cementín, con todo lo que se podía. Y se le daba un poco de ración. Inclusive las vacas a veces había que traerle empujando por las vías del tren, de donde menos nieve había y se quedaba. Entonces, esto es otro dato importante para ver cómo preservaba la fuente de ingresos. ¿Qué hacía? Pastoriza le daba leche en invierno, entonces la gente prefería que Pastoriza le venda leche y no nosotros que le reducíamos de 1,5 litros o nada. Entonces papá, para mantener esos 50, 100 clientes que tenía, el don Muriel, el contramaestre del barco San Julián, viajaba cada 15 días a Buenos Aires y nos traía 3 cajones que eran así grandes como eso, de leche en polvo entera, no la instantánea de ahora. Entonces íbamos de noche con el carro de leche a buscarlo, pero la gente no vea que íbamos a cargar eso. Lo llevaba a casa, papá tenía el lavarropa a turbina, lo limpiaban bien, ponía 22 litros, tantos litros de pozo y dale, y al día siguiente a vender leche. Y eso nos salía más caro que lo que cobramos, pero claro, mantenía el cliente. Mantenía la clientela. Por eso lo relato, pues es una historia. Seguimos avanzando en esta charla que mantuvimos con Carlos Henninger. Decíamos en el bloque anterior que algo nos comentaba Carlos sobre qué sucedió con estas familias cuando terminó el contrato con Borsari. Un contrato realmente importante que se implementó luego de varias tratativas en el gobierno de entonces. Cuando termina el contrato con Borsari, muchas familias decidieron emigrar, irse a otros lugares, a otras provincias aquí en la Argentina, y otros volvieron a su Italia natal. Otros, como Henninger, por ejemplo, decidieron seguir su vida aquí. Así que vamos a escuchar ese relato, también ya hablando de Carlos Henninger principalmente, sus comienzos, sus tareas laborales y su relación con los medios de comunicación. Él estudió la medicina acá. Inclusive esto del diente, cuando le hicieron la denuncia, tenía unos sistemas muy prácticos, o sea, el médico de la guerra, o sea, le daba igual una curita que una operación de no sé qué. Entonces, recuerdo que Antonio Telli, toda la gente Vargas, la gente antigua de acá, venía a casa a que le saquen las muelas a papá todavía. Ado y yo ya teníamos 15, 18, 20 años. Y venían y los sentaba así, acá, todavía tenemos las pinzas, los instrumentos. Miraba y dije, ¿cuál es esta? Te duele, bueno, vamos a probar la pinza, eso. Bueno, el paciente se tenía que agarrarse de la silla. Venía para atrás, abría la boca y Ado yo le apretamos el oído de atrás fuerte, abría afuera. Un buche de agua con vinagre. Agua con vinagre. Pero también incursionó en la relojería, bueno, también, ¿no? Mirá, esa es otra historia de mi padre que cuando mi padre era joven, estaba de moda como ahora la informática, la electrónica y electricidad. Entonces, aparte de la medicina, tenía su rebusque con este tema de eléctrico. Cuando empezó con el tambo, también acá había una casa que se llamaba Publicidad Laguerre, que tenía los parlantes por toda la ciudad, por el centro. Y estaba donde está la capilla vieja de la iglesia. Entonces ahí tenían un taller de electrorradio para reparar. Y entonces papá iba ahí a trabajar a las noches hasta que juntamos un poco más de dinero. En el año 57 le vendimos a Vintrup esa propiedad
y nos fuimos a Roca 44, debajo de la Torre del Gobernador. Y ahí puso un localcito, teníamos artículos de importación, pues se había abierto de importación, que nos daban de donde está el Banco Tierra del Fuego, un negocio grande, y lo vendíamos ahí. Y empezó a ver la radio y esas cosas, a hacer trabajo de electricidad, entró en la base de electricista, todo el hospital naval lo reformó de corriente continua, que lo tenía la Armada antes, la cárcel, pasó a alterna, así que recuerdo con Ado íbamos a ayudarle a tirar los cables por arriba de la comandancia, por todos lados, de todos los sistemas nuevos de electricidad. Y tengo otra anécdota muy interesante de cuando papá estaba haciendo el hospital naval, estaba don Motter pegando azulejo en un consultorio del dentista de la Armada. Entonces había un soldado que tenía un problema de la muela, lo tenían mal como una semana. Cuando el dentista salió, le dice, el Motter le dice, anda a verlo al doctor Eniger de la casa, te la saca. Y ahí va. Y a la noche apareció el soldado. Mi papá se la sacó. Bueno, después teníamos pulóveres marrón, pulóveres grises, todo. Mi mamá lo destejía y hacíamos las medias, todo lo que podía las manotear para ayudarnos. Pero yo dije, relojería no incursionó también en la relojería. Después con la importación, ya nos mudamos a San Martín 56, donde estaban ahora, y ya mi papá era, mirá qué épocas, representante de General Electric, Philips y los relojes Rada. Y teníamos artículos del hogar, lavarropa Rosico y demás. Vendíamos una anécdota que la tengo y tengo los documentos en casa. Las 12 primeras heladeras que se vendieron acá, las había traído papá, eran General Electric. Recuerdo las prendas se hacían en el Banco Nación, se vendían con prendas. Y recién nos nombraron a Miñi, que era el cine, que también se dedicaba a cambiar la parte de atrás, porque no había repuesto la bocha y eso, sino que cambiaba toda la parte de atrás completa. Los primeros 12 heladeras eran José González, el comisario, Alberto Beman, Nerio Berni, don Ponce, el comisario Gran Ruiz. Mirá cómo te acordás. Ahí es que tengo los papeles, claro. las copias de papel livianito. Después del negocio de importación, que nosotros fuimos a estudiar a Buenos Aires, Ado y yo, quedó mi mamá y mi hermana en el negocio y mi padre fue el creador de la cooperativa eléctrica de Ushuaia. Y se fue a trabajar a la cooperativa eléctrica como gerente, como primera presidente, con todo. Porque acá te cortaban la luz, era normal, por ejemplo, venía un barco de la Armada, había que alimentar eso, y entonces el barrio tal no tenía. Bueno, la gente empezó a formar la cooperativa para tener su grupo de generación. Y ahí ya el negocio del artículo del hogar y demás se pasó para el lado de tienda. Mi mamá venía a los viajantes, dame 2 de estos, 4 de estos, que después cayó Messi Charlie con la ropa que venía un avión completo de Estados Unidos, todo impecable, y acá no vendía nada de lo nacional. Y bueno, eso fracasó y el negocio empezó a ir para atrás. Bueno, siguió con la parte de relojería, joyas y algo de mi mamá. Bueno, y vos en Buenos Aires después volvés. Claro, yo me fui en el 67 a estudiar a Buenos Aires en la universidad, con una beca de la Universidad de Buenos Aires. Me daban 80 pesos por mes, comer me salía 400 más o menos. Bueno, pero estuve un año y algo, hice el ingreso en ingeniería en la Acero Pueyrredón, después empecé en los primeros 3 meses en Paseo Colón y Chile, donde está la sede de la facultad. Y comencé a conocer amigos. Para esto fui a trabajar en una de los proveedores de mi papá de relojes, envolvía los relojes, ponía las mallas, las etiquetas, bueno, y yo tenía 18 años, así que bueno. Y de ahí un amigo que estudiaba me dijo que en el Canal 9 me podía dar posibilidades. Lo fui a ver a don Leopoldo Olmo, que era el director de la Casa de Tierra del Fuego, y él tenía contacto con la gente de Canal 13 que había venido a instalar el canal acá, con el señor Costolla y otra gente. Entonces, me habló para allá, me llaman para el presente y me dicen, ¿servicio militar? Yo tenía 18, 19. No lo hago, soy argentino naturalizado, me naturalicé a los 14, pero no lo hago. Traigo una constancia que no lo hace. Bueno, fui al distrito militar y dijo, no, a usted le tocó el 622, Zapala, ejército y a otra cosa. Bueno, así que bueno, después entré en Canal 9, hice operador técnico de video, todos los ajustes de las cámaras que eran enormes, las cámaras exteriores, todas las transmisiones.
hice trabajos de El hombre que volvió a la muerte, El pulpo negro. Todo así de varias mentas. Con, bueno, la Sábados Circulares, la Mancera. de Mancera no en el 13, pero ahí dice Sábado de la Bondad, como Coire. Héctor Coire. Héctor Coire. Bueno, todas esas cosas, hasta que a los 2 años y algo, el Canal 9 era un desorden interno, sabía que cobrabas cuando había cola en la caja. Claro, y entonces había uno que había traído del Colegio Industrial 12, que Romay lo becaba por año uno. Y el pibe era becado, medalla de oro del colegio, pero no interesaba nada de televisión, así que el tipo andaba en cualquier lado, pero a fin de mes veía que cobraba más que yo. Entonces voy y me quejo y le digo, mire, yo hago, Romay en vez de tener 4 operadores, en vez de tener 4 operadores tenía una mesa larga con sistema táctico. Entonces vos corrías la silla de rueda acá, tendía el estudio 2 y yo ya tendía el 1, en vez de tener uno constante en lo tuyo. Bueno, entonces fui y le dije, mire, ¿te desconforme con esto? Me dijo, si está desconforme, renuncio. Bueno, perfecto. ¿Dónde va? Me senté y se renuncio. Me dijeron si podía quedarme una semana hasta fin de mes, porque había que buscarme un reemplazo para eso. Y mi mamá cumplía años el 7 de julio, y yo el 2, 3 de julio me tomé el abro de aerolíneas para acá. ¿Y volviste a Tengo una anécdota de ese vuelo. A ver. Veníamos con don Pepe Torres, el papá de todos, el mayor de los hermanos Torres, y pasamos Santa Cruz, había una casillita nada más en la pista, aterrizamos ahí a esperar que el Río Gallego estaba en bajo mínimo, una neblina, no se veía nada. Bueno, arrancó para Río Gallego, volvimos a aterrizar, para avisarle a la aerolínea que volvía el avión, pasaba el avión por arriba del pueblo, daría vuelta, hasta que llegamos a la pista. Ahí tenía una estanciera de aerolínea y gente de 5 nos llevaron a la casa del prefecto, a la casa del jefe de correo, a la casa de los 50 y tantas personas, hasta que vinimos por acá. Bueno, vine acá y a los pocos días mi compañero de habitación me dice, sí, te llamaron de Canal 13 para ir a trabajar. Bueno, ya habían pasado 2 años, ya la colima estaba. Y me volví enseguida y claro, habían en el Canal 13, en el sector de operadores técnicos de video, en el control central, habían hecho una especie de cooperativa, no le gustó a la empresa y limpiaron la 3 de un saque. Y necesitaban con urgencia a alguien hecho ya armado. Y le dijeron, mi compañero de estudio, me dijo, mirá, para esto ya había cambiado Romay nos dio la beca a todos para inscribirnos en el Instituto Superior de Electrónica General Sabio con orientación televisión, o sea, Engineer Master en televisión, un curso de Estados Unidos de 4 años, pero especializado en canales de televisión, ¿no? En cámaras, en iluminación, en todo. Bueno, de ahí me vine urgente a Buenos Aires, me tomaron el Canal 13, esa empresa era de Guarmestre, muy organizada. Guarmestre, cubano. Muy cubano. Oye, chico, si no te lo respondía. Pero volviste y después... Entré a trabajar en el canal, 3 años en el Canal 13. De operador de tercera pasé a segunda y al fin de año pasé a primera, rindiendo. Tenías un chequeo para crecer, después tenías jefe de control central y demás. Cuando termino de estudiar y estaba ya en el canal, el gobernador Lloret con el nuevo director de la Casa de Tierra del Fuego, Guillén, están en un programa llamado Actualidad 24 horas a las 12 de la noche en el canal. Y en eso, vieron que el gobernador de Tierra del Fuego, los camarógrafos teníamos diálogo con Control Central, el pingüino dice, acá está el gobernador de tu provincia, te quiere saludar. Bueno, me fui para allá, yo no lo conocía a Lloret. Y me dijo, lo conozco a sus padres, conozco a la familia. Y dice, ¿qué haces acá? Mire, terminé esto que soy, tengo idea de volverme. Casa y comida y trabajo ya tiene, véngase. 5 de febrero, el 19 nos casamos, el 5 de marzo estábamos acá con mi esposa. Ya sobre el cierre del programa, queremos agradecer una vez más a la Sociedad Italiana de Ushuaia por su predisposición, por abrirnos sus puertas para poder realizar estas entrevistas. Lo dicho también en la apertura, a María Eugenia, en su local de Cuanis 774, que a partir de este programa nos está vistiendo. Creemos que bastante bien, así nos dijeron. Bueno, así que a ellos muchísimas gracias también por su colaboración.
Y les contamos que habrá una segunda parte con más testimonios que van a ser de María Pontoni y de Ruggero Preto, también sus testimonios de vida. Y antes del cierre, como siempre, comentarles o recomendarles libros que tienen que ver con el tema que vamos desarrollando. En este caso es el Cominciare di Nuovo, el comenzar de nuevo, escrito por Arnoldo Canclini a partir de una sugerencia de la Sociedad Italiana de Ushuaia. Son historias de vida, relatos de los antiguos pobladores llegados, como ya le dijimos, entre 1948 y 1949. Entonces el Cominciare di Nuovo es la recomendación del libro de hoy de los protagonistas del fin del mundo. Y con ustedes nos vamos a reencontrar, como siempre, a través de los protagonistas del fin del mundo en tan solo 7 días. Muchas gracias.